¿Qué tal, mis queridos amigos invisibles de YouTube? Espero que hayan pasado unas felices fiestas navideñas y que se preparen con ánimo para afrontar este nuevo año 2022. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su canal Tesis de 0 a 100 TV. Soy Carlos Godoy Rodríguez y como de costumbre los invito a que se suscriban si no lo han hecho aún haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos. También sería conveniente que activen las notificaciones haciendo clic sobre la campanita para que te avisemos cada vez que se produzca un nuevo episodio en el canal. Bien, hoy vamos a hablar acerca de cómo redactar el marco metodológico en investigaciones que siguen el enfoque cuantitativo. De manera que sin más dilaciones, comencemos. Sucede que el marco metodológico en el enfoque cuantitativo debe redactarse como si se tratara de una receta de cocina, para que cualquier investigador que quiera replicar el estudio pueda hacerlo con facilidad. No le dejo oportunidad a los lectores o examinadores para que hagan críticas a los procedimientos desarrollados. No hagas suposiciones ni omitas detalles sobre lo que hiciste al recopilar los datos. Tampoco asumas que algo es demasiado insignificante como para mencionarlo. Este es el capítulo en el que tendrás que utilizar tus propias palabras para describir lo que has hecho antes, durante y después de la recopilación de los datos. Por otro lado, en cuanto a los elementos que conforman el marco metodológico en investigaciones cuantitativas, ten en cuenta que hay varias formas de escribir este capítulo de la tesis. Y la siguiente es solo una sugerencia sobre las subsecciones o apartados que debería incluir. Es bueno que consultes los requisitos específicos que exige tu universidad en este caso. Ahora, para el presente video hemos considerado los siguientes apartados del marco metodológico. Ellos son introducción, diseño de la investigación, técnica de recolección de los datos, los instrumentos para la recogida de los datos, el muestreo, la prueba piloto, el análisis de los datos y finalmente las consideraciones de índole éticas. En cuanto a la introducción, puedes comenzar el capítulo con un breve preámbulo que refresque en la memoria del lector el planteamiento del problema, el objetivo general del estudio, la pregunta de investigación principal y/o las hipótesis, en el caso de que las hubiera. Luego analiza cada subsección involucrada y cómo abordarás cada una de ellas a lo largo del capítulo. Dicho lo anterior, por aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes comenzar a redactar los primeros párrafos del apartado de introducción. En este caso nos estamos refiriendo a una investigación que trata el conocido tema de la intimidación o el bullying a nivel de escuelas secundarias. Y dice lo siguiente: la intimidación sigue siendo un problema en las escuelas. El propósito de este estudio es indagar sobre los factores X, Y, Z que afectan al bullying. Específicamente, el estudio fue diseñado para responder a tal pregunta de investigación y además agrega que este capítulo está dividido en varias subsecciones que abordan el diseño de la investigación, el muestreo, los procedimientos de recopilación de datos, el análisis de los datos, entre otros. El apartado número 2 del marco metodológico de la tesis corresponde al diseño de la investigación. Ahora bien, sucede que hay bastante variabilidad
en el uso de terminologías para esta subsección. Algunos investigadores prefieren utilizar el término estrategias de investigación, mientras que otros prefieren usar diseño de la investigación. Aquí en este video optamos por esta última opción. Pero más allá de las posibles confusiones en cuanto a la terminología, tener esta subsección le dice al lector desde el principio si el estudio utilizó un diseño experimental, una encuesta o un estudio de caso. Adicionalmente, para la redacción de este apartado, deberías considerar lo siguiente. ¿Por qué elegiste el diseño encuesta y no el diseño experimental? Por ejemplo, si utilizaste una encuesta, repasa las ventajas y debilidades de este tipo de estudio. Dile al lector si la encuesta fue longitudinal o transversal. Y muestra cómo el método que seleccionaste ayudó a lograr las metas del estudio. Bien, por aquí abajo te dejo un ejemplo para que te guíes en cómo redactar el apartado de diseño de la investigación en tu tesis. Dice lo siguiente: un diseño no experimental transversal, más específicamente un diseño por encuesta, se utilizó para este estudio sobre una muestra seleccionada a partir de una población de alumnos en una escuela secundaria pública en tal parte. La encuesta implicó la administración de un cuestionario que buscaba obtener datos sobre el número de estudiantes que han estado inmersos en situaciones de bullying como víctimas, agresores o agresores víctimas. Este tipo de diseño se presta muy bien para ser utilizado en grandes grupos, al tiempo que asegura la confidencialidad y es eficaz para proporcionar información en un periodo de tiempo relativamente breve a bajo costo para el investigador. El apartado número 3 del marco metodológico se refiere a las técnicas de recolección de datos. Aquí debes indicar, entre otras cosas, si aplicaste, por ejemplo, la técnica de la encuesta a la muestra, reuniéndolos en un solo lugar, como pudiese ser un aula, un auditorio, etc., o si les pediste que rellenaran un formulario en línea, o lo enviaste como archivo adjunto por correo electrónico, o si realizaste una entrevista estructurada o semiestructurada, y cómo y dónde se llevó a cabo esa entrevista, si fuera el caso de tu proyecto de investigación. Bien, por aquí abajo te dejo un ejemplo para que te sirva de guía de cómo redactar el apartado de técnicas de recogida de datos en tu proyecto de investigación. Dice lo siguiente: el cuestionario de la encuesta se envió por correo electrónico a cada alumno de la escuela secundaria seleccionado para el estudio, acompañado de un mensaje de presentación. Para hacer seguimiento de los estudiantes que abrían y leían los correos, se utilizó una herramienta de tracking que informaba al respecto. Se pidió a los encuestados que completaran el cuestionario y lo enviaran de vuelta en un plazo máximo de 2 semanas. Al cabo de la primera semana, se reenvió el mail a aquellos que no habían abierto el primer mensaje. Por otro lado, en cuanto a los instrumentos de recogida de datos, tienes 3 opciones. La primera es utilizar un instrumento existente. La segunda, adaptar uno a tu situación particular, que te confieso que para mí sería la más recomendable. Y tercero, desarrollar un instrumento desde cero, que según mi criterio es la menos recomendable, pero es la que utilizan la mayoría de los investigadores cuando están comenzando. Luego, cuéntale al lector acerca de las características de los instrumentos utilizados en el estudio. Por ejemplo,
cuántos instrumentos se utilizaron, cuántos ítems o preguntas tenía cada instrumento, si el instrumento estaba dividido en secciones, cuáles eran esas secciones y por último, qué mide cada sección del instrumento de recogida de datos. Bien, el elemento número 5 del marco metodológico corresponde al muestreo. Sucede que a menos que la población sea extremadamente pequeña, generalmente se recurre a una muestra extraída a partir de ella. Por ejemplo, si la población objetivo eran los 600 alumnos de la escuela secundaria XYZ, la muestra seleccionada puede ser de 180 alumnos escogidos aleatoriamente. Por otro lado, si tienes la intención de hacer inferencias basadas en los resultados que obtienes a partir de la muestra de 180 alumnos hacia el total de la población, explica con qué precisión la muestra representa a esta población. Explica también cómo esta muestra de 180 estudiantes es lo suficientemente adecuada para proporcionar un volumen manejable de datos que pueda responder a la pregunta de investigación. Describe también los procedimientos que ejecutaste para seleccionar la muestra de los 180 alumnos, incluida la justificación del método de muestreo o el procedimiento de muestreo, es decir, por qué elegiste ese método de muestreo en particular. También es conveniente que digas cómo determinaste el tamaño de la muestra, es decir, por qué 180 alumnos y no 150, por ejemplo. Bien, por aquí abajo te dejo un ejemplo guía para que te sirva de orientación en la redacción de la subsección de muestreo de tu tesis. Dice así: la población de este estudio incluyó a todos los alumnos de la escuela secundaria XYZ en tal parte. Los criterios de elegibilidad especifican las características que los sujetos de la población deben tener: matriculados en el periodo escolar 2000 tal a 2000 cual, de ambos sexos y con edades comprendidas entre tal y cual años. En este estudio, a partir del listado de todos los inscritos en el periodo lectivo, proporcionado por los directivos de la escuela, es decir, el marco muestral, se utilizó el muestreo aleatorio simple para la selección de los integrantes de la muestra. El sexto elemento del marco metodológico es la prueba piloto. Esta ayudará al investigador a determinar si existen fallas, limitaciones u otras debilidades en los instrumentos utilizados. Además, te permitirá hacer las revisiones necesarias antes de la implementación del estudio. Sin embargo, los sujetos involucrados en la prueba piloto deberían ser de similares características a los sujetos incluidos en el estudio final. Bien, por aquí abajo tienes el respectivo ejemplo de cómo redactar este apartado de la tesis. Dice así: se realizó un estudio piloto con 30 estudiantes en una de las aulas de la escuela. Se les administró el cuestionario para asegurarse de que los ítems abordaran con precisión las preguntas de investigación. Igualmente importante fue determinar si los ítems estaban bien definidos, se entendían claramente, cuánto se tardaba en completar el cuestionario y si se presentaban de manera coherente. Todos los comentarios se tomaron en consideración y los errores se modificaron y se volvieron a poner a prueba hasta que no se consideró necesario realizar más cambios.
El elemento número 7 del marco metodológico es el análisis de datos. En esta subsección le dices al lector brevemente cómo analizaste los datos. Indica las pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales que utilizaste. Hay que tener en cuenta de que no se ahonda demasiado en este capítulo del marco metodológico en cuanto al análisis de datos, porque todo proyecto de investigación normalmente tiene un capítulo 4 dedicado en específico a este tema. Bien, por aquí abajo te dejo una muestra de cómo puede lucir los primeros párrafos del ejemplo que hemos venido manejando durante el video. Esto en cuanto al apartado de análisis de datos. Dice lo siguiente: se realizaron análisis estadísticos descriptivos en los grupos de muestra para obtener una comprensión clara de la población. Se calcularon medidas de tendencia central, medias, medianas y percentiles, y de dispersión, desviación estándar y rangos. Se realizaron análisis correlacionales bivariados para evaluar la fuerza de dirección de la relación entre los factores de riesgo asociados y la prevalencia de bullying. En cuanto a las consideraciones éticas, se debe contar con la debida autorización de los participantes en el estudio en el caso de que se trabaje con seres humanos. Esto es lo que se conoce como el consentimiento informado. Sin embargo, no voy a profundizar mucho en este aspecto, ya que contiene los mismos elementos que fueron expresados en el vídeo sobre metodología en el enfoque cualitativo que puedes consultar aquí mismo en el canal. En resumen, en este video se discutió cómo redactar el marco metodológico en el enfoque cuantitativo, haciendo referencia a los principales apartados que lo componen, como son la introducción, el diseño de la investigación, la población, la muestra, el instrumento de recolección de datos y las consideraciones de índole ético. Muchas gracias por visualizar el video y por aquí a un costado te dejo mis coordenadas por si tienes alguna pregunta, necesidad de asesoría o comentario. Estaré esperando para leerte. Y como de costumbre te invito a que te suscribas haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos y a que actives las notificaciones mediante clic en la campanita para que te avisemos cada vez que salga un nuevo episodio por el canal. No siendo más nada por los momentos, te invito a que nos encontremos en el próximo video.